Hola. Hola. Bueno, estamos esperando a Nora. A ver que ahora Nora se suma. Ahí está. Hola Julieta. Hola Sofi. Hola Mónica. Bienvenidas. Estamos esperándola a, a Nora. Hola Rosy. No, o Carolina sería. Me confunde. A ver. Hola Nora. A ver, sí, te queremos ver. Estamos esperando a la Nora. ¿Me escuchan bien? Pónganme manito, por fin. Hola Ahí. Nora. ¿Cómo andás, Marcela? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿vos? Bien, todo bien acá. Contenta que me hayas invitado para charlar un poco Estoy en contenta que estos en aceptaste. estos tiempos, ¿no? Sí. ¿Me escuchás bien? Yo te escucho perfecto, ¿vos? Perfecto, buenísimo. Quería Buenísimo. asegurarnos eso porque a veces no se escucha bien y entonces pongo los auriculares, pero estoy más cómoda sin. Sí, yo también, es verdad. Un poco más humanizada la charla, sin auriculares, sin tantos aparatos. Sí, totalmente, totalmente. Así que Bien. bueno, primero te quiero agradecer muchísimo por estar hoy acá. Para nosotros desde Cero a la Derecha es súper importante poder hablar sobre estos temas que, bueno, que son como la cotidianidad de un montón de personas, pero que estando encerradas en casa no la vemos, ¿no? Mm, Desde que comenzamos la cuarentena, en realidad un poquito después, desde el 24 de marzo hicimos nuestro primer vivo. mm. Bueno, desde entonces hacemos casi todos los días vivos para hablar sobre distintos temas, ¿no? Así que me encanta que hoy estés vos acá con nosotras para hablar sobre Un qué placer. pasa con los profesionales de la salud, ¿no? Médicas, médicos y personas que trabajan en los hospitales en este tiempo y quién los contiene a ellos, ¿no? Así que bueno, me encantaría que para comenzar vos te presentes, pero antes quiero decir algunas cosas a la gente que nos mira. A ver, me acomodo un poco porque estoy como muy alta. Ahí va. Bueno, lo primero que te quiero decir es muchísimas gracias y yo te voy a ir haciendo preguntas, ¿no? Para que esto sea una conversación, un diálogo. Cualquier cosa que vos no quieras responder, no la respondés, ¿sí? Este, no te sientas obligada a responder nada porque te la estoy preguntando, o sea, cada uno tiene sus límites, ¿sí? Y segundo, a Perfecto. todas las personas que nos están mirando, las invito a que también te hagan preguntas, las escriben ahí donde dice comentar en su pantalla y van a ir saliendo. Lo que te digo es, vos no te preocupes de leerlas o de seguirlas, o sea, vos estás hablando y habla directo. Yo voy a ir buscando las preguntas porque a veces escriben y la pregunta no se queda ahí, sino que va subiendo según va entrando otra gente, van haciendo otras preguntas. Así que vos relajate y yo te voy haciendo las preguntas, ¿te parece? Perfecto, buenísimo. Sí, sí, no hay ningún problema. Buenísimo. Y Bueno, sabés que todos los corazoncitos, sí. espera, sabés que todos los corazoncitos que aparecen ahí de costado que vi son para vos. Bueno, me alegro, muchas gracias, un placer. Bien, Ahora entonces, sí. ¿querés que te presente? Ujú. Bien, bueno, mi nombre es Nora Gelassen, soy doctora en psicología, soy licenciada en psicología, soy docente de la Universidad de Palermo, me especializo en abuso sexual infantil, tengo consultorio privado y también trabajo en un hospital del conurbano de la provincia de Buenos Aires, de zona noreste. Estoy en el área de pediatría y trabajamos en la contención de las familias y de los niños y niñas que se encuentran internados en el hospital
y también hacemos soporte y contención psicológica a en este caso a los pediatras que trabajan en el servicio. Esta de la contención es algo que viene haciéndose hace mucho tiempo, no es algo que particularmente se da o se empieza a dar a partir de que surge el tema de la pandemia, o sea que lo venimos trabajando hace bastante. Y bueno, nada, y un poco a partir de esto y que se tuvo que reestructurar la modalidad de atención, porque pediatría en este momento, los consultorios externos y lo que es la parte de pediatría no se está atendiendo en psicología, entonces solo quedamos con la parte de, bueno, de colaborar y realizar la contención a los profesionales del servicio de pediatría, que vienen a ser, son el servicio de pediatría que tiene unidad de terapia intensiva pediátrica y neonatología, y el servicio de pediatría de internación, ¿sí? Y a su vez, digamos, está consultorios externos que funciona en otro área. Nosotros estamos dentro del área de internación. Ese es un poquito lo que hago y lo que soy. No sé si me Perfecto. olvido de algo, pero creo que hasta ahí está todo. Buenísimo. ¿Y qué está pasando ahora en el hospital? ¿Qué, no sé, como si tuvieras que poner como una temperatura del hospital, cómo lo están viviendo los médicos? Porque yo lo que pienso es, nosotros estamos encerrados en casa y estamos todo el tiempo bombardeados por las noticias de que esto es terrible, la cantidad de muertos, como, ¿no? Y a uno le agarra como una cierta paranoia, ¿no? Eh, los médicos que tienen que salir, ¿cómo lo están viviendo a eso? Bueno, mira, particularmente creo que tenemos que hablar en principio de lo que pasa acá, ¿no? La realidad en Argentina y en la población que tenemos nosotros es totalmente diferente a lo que pasa en el resto del mundo, ¿sí? Por el tipo de atención que tenemos, por el tipo de servicio de salud que tenemos, por la cantidad de enfermos y de muertos que tenemos, que es totalmente diferente a las de Europa o Estados Unidos. Entonces, esta es una realidad, digamos, distinta y es la que en este momento nosotros estamos transitando, ¿sí? Claro. En realidad, cuando empezó el tema de la pandemia y empezó a circular en el hospital, antes de que se hiciera la cuarentena y se tomaran las medidas de restricción de salida, ya se habían hecho reuniones con el equipo de salud para poder pensar un poco cuáles son las medidas de cuidado. No solamente porque es verdad que todo el mundo habla del cuidado físico, ¿no? O sea, que claramente es súper importante, que es cuidarse, a ver, hay que cuidarse de no contagiarse, de usar los elementos correspondientes de protección, de saber cómo sacarse los elementos de protección, saber cómo usarlos, dónde descartarlos, digamos, todos los que son las medidas de seguridad y de bioseguridad, que la verdad que los médicos y los enfermeros, fundamentalmente, que son los que más están en contacto directo con los pacientes, y bueno, y todos los que van a trabajar, digamos, de diferentes disciplinas que van a estar asociadas a la atención de los pacientes, en este caso que presenten COVID o sospecha de COVID, saben lo que tienen que hacer, no es que no lo saben. O sea, en realidad los médicos, todos los profesionales de la salud saben las medidas de cuidado que hay que tener para poder trabajar con situaciones de riesgo. No es la única situación el COVID como posibilidad de contagio, hay un montón de otras enfermedades también que fueron surgiendo, o sea, no es algo distinto, ¿sí? Simplemente esto hay que extremar las medidas por el tipo de, bueno, de virus con el que se está tratando, pero no es que no lo saben. Y eso me parece importante marcarlo, porque si no pareciera como que los profesionales de la salud no tienen la menor idea de qué es lo que tienen que hacer y ahora de golpe están aprendiendo. Y no es así, digamos, y esto es Claro. como importante. Entonces, una vez que empezaron con toda la formación, que sí tuvieron que hacer un entrenamiento de cómo tienen que utilizar todos los elementos de seguridad respectivos, también empezamos a pensar cómo poder cuidarse y el autocuidado, ¿sí? Nosotros en psicología hablamos mucho del autocuidado como posibilidad también de resguardarse, no solamente desde el punto de vista físico, sino también desde el punto de vista emocional. ¿Por qué? Bueno, primero, sobre todo, por una cuestión muy simple, y es que el no saber, hay un montón de cosas que no se saben y no se sabían y se sigue sin saber respecto de cómo se comporta este famoso bichito corona. Entonces, al no saber, uno lo llena con fantasías, con miedos, o sea, hay cosas que son reales y miedos que son reales y que sirven para poder, digamos,
ponerse en acción para poder tener las medidas de mayor recaudo y de protección. Pero hay otros miedos que están en relación a las fantasías que tiene cada uno respecto de esto. Y también dentro de los profesionales de la salud también hay diferentes miedos o diferentes preocupaciones. Ahora, si yo Sí, tuviera que pensar, digamos, cuáles son las preocupaciones en este momento, hoy actualmente, cómo están dadas las cosas, es, en principio, digamos, todos comparten el miedo a, no a enfermarse ellos como ellas como profesionales, sino a enfermar a su familia. Creo que claro. les tienen más miedo al contagio a sus familiares que a ellos mismos o a ellas mismas. De hecho, he Sí. escuchado muchas veces, bueno, yo si me enfermo no pasa nada, me quedo acá en el hospital o me quedo en la clínica, me encierro y no molesto a nadie, pero no quiero que nadie, no quiero contagiar ni enfermar a nadie, ni que a nadie le pase nada de mi familia. Mm, Eso mm, es lo que más aparece como situación, ¿sí? Y mm. después nosotros tenemos una realidad, venimos con una historia, digamos, de salud bastante complicada, de muchos años en donde cada vez la salud se fue como deteriorando más, el sistema de salud, digo, ¿no? Se fue Sí. deteriorando bastante y entonces uno también tiene como ciertos miedos a, no es que, a ver, yo creo que desde el gobierno se están haciendo todas y desde el Ministerio de Salud se están haciendo se están tomando todos los recaudos y las medidas de cuidado posibles, pero también es verdad que venimos con un déficit muy grande y que muchas veces el tema de si existen o no todos los insumos y todas las cosas que se van a necesitar, o lo que implica tener, digamos, los insumos cuando se usan, no sé, los camisolines que se tienen que usar, los barbijos, Claro. salvo las máscaras o las antiparras que usan, los anteojos, el resto es descartable. Entonces, y tenemos una ventaja, que es que no están los hospitales saturados. Y yo creo que eso da como una suerte de poder como pensar, prepararse y donde nosotros desde el punto de vista de la psicología tratamos de apoyar y de contener más es en lo que hace a poder que se puedan sentir como mucho más tranquilos y que darles herramientas para poder generar medidas de control, como por ejemplo meditación o mindfulness, que es atención plena, que está basada en Ajá. la respiración. Darles medidas de autocuidado que serían, por ejemplo, que traten de dormir bien, que traten de descansar, porque si no descansan y no duermen, al otro día tienen que estar atendiendo y realmente no van a poder atender de la mejor manera, pero no porque no sean buenos, sino que varios días sin dormir termina en un estado de estrés, ¿sí? El Sí. estrés es uno de las situaciones y de los síntomas que aparecen como más evidentes. El estrés, la ansiedad asociada al estrés o asociada a los pensamientos que se tienen. Eso es un poco Mm. qué es lo que les pasa, digamos, a los profesionales de la salud en general. Y después, Sí. bueno, muchas veces, sí, sí, Una sí, consulta. Por ejemplo, viste que cuando la gente, los estudiantes o ya los médicos que están iniciando la carrera, hacen la residencia, tienen unos horarios tremendos y unas guardias tremendas. ¿Eso está funcionando? Porque vos decís, bueno, no, nosotros recomendamos que duerman bien, que descansen. En esos, cuando en un están haciendo la residencia en los primeros años, como no, eso no es que se lo que da. está pasando es que como estamos en una situación especial, Sí, la pandemia, la cuarentena, o ahora ya se puede decir cuarentena, antes no era, pero ahora ya pasó los 40 días de la cuarentena específicamente, un poco sí. más de eso. Entonces, lo que se armó es un sistema diferente de atención, o sea, bajó mucho la demanda, porque ya la gente, digamos, no concurre, el hospital no está superpoblado, digamos, no hay atención, solo funciona lo que se llama guardia, porque claramente, aparte del COVID, existen 800.000 diferentes problemáticas y situaciones que hay que atender, ¿sí? Una de las cosas que siempre insisten los pediatras, que es menores de 2 años tienen que seguir haciendo los controles, no tienen que dejar los controles, ¿sí? Hasta menores de, 2 años para abajo, ¿sí? Entonces eso lo tienen que seguir haciendo. Pero después ya los servicios, las salas de internación están como mucho más tranquilas porque se armó un operativo que está en función de una cosa muy importante y muy especial que es una pandemia. Entonces necesitan armarse otra estructura de ingreso de pacientes, de por dónde entran, de las medidas sí, de higiene en todos los hospitales, en todas las clínicas, centros de salud, etcétera, etcétera. Eso, entonces no está tan saturado el hospital. Entonces cuando uno entra a los hospitales, en general lo que nota es como que hay muy poca gente, gente circulando.
están las Sí. áreas trabajando, pero no tienen la demanda que se tiene constantemente, qué sé yo, en pediatría. Comúnmente en una guardia puede haber, porque esa demanda espontánea, más de 200 chicos con sus familiares y cuidadores esperando. Mm. Y en otros lados no, o sea, y hoy no existe eso, o sea, va el que necesita ir a la guardia porque tiene una urgencia y se atiende, y lo demás bajó un montón, o sea, Mm. eso es importante. Pero sigue habiendo residentes con Están esa... todos los no, los pero residentes están abocados a lo, no, porque tienen, no, una de las cosas que les pasaba a los residentes es que decían, yo antes, me dice, antes, claro, dormir, no dormir era lo más común. Ahora, digamos, como tienen menos demanda y no hay tanta demanda de atención, entonces están mucho más tranquilos, con lo cual pueden, de alguna manera, descansar un poco más y tener sus, igual tienen sus, a ver, no es que no hacen nada, digamos, pero no, atienden claro, muchísimo menos cantidad de gente dada la situación especial y porque está todo abocado al COVID, lo cual me parece perfecto. claro. O sea, Y entonces los residentes están y tienen, igual siguen con sus currículas de estudios, con las clases, con sus ateneos, o sea, siguen, lo adaptan a las necesidades del momento, pero en general sí siguen estando. Están un poco más, me refería, siguen haciendo las guardias de 24 horas, pero son siguen un poco más haciendo las flexibles guardias. que antes. Sí, las guardias las siguen haciendo, sí, sí, las siguen haciendo de 24 horas, sí. Entonces, y si algunos se organizan y van viendo, por ahí la idea es cuidar que, digamos, que no se superpongan o no agotar a todo el personal, digamos, o sea, que hayan los profesionales necesarios para que estén en una guardia atendiendo, pero que no estén todos, porque si llega a haber realmente una atención en la que se necesita y empieza a haber un montón de demanda y pacientes infectados, el riesgo de que Mm, se infecten los profesionales de la salud es mayor. Entonces la idea es claro, cuidarlos también desde ese lugar, ¿no? De que haya y en la medida en que se necesite, ¿sí? Que ok, puedan ir accediendo en la medida que necesiten. Esto es un sí. poco, sí. Mm. Eliana pregunta, ¿qué otra recomendación podrías dar para el autocuidado del profesional de la salud? Bien, muy buena pregunta. Sí, Eliana. En realidad, todo lo que tenga que ver con reforzar, digamos, conductas de salugénicas, ¿sí? Pero salugénicas no solamente físicas, sino también emocionales, ¿sí? Un tiempo para Mm, uno. Para mí, el que puedan realizar mindfulness o ejercicios de conciencia plena, que hoy está bastante como de moda y que mm, funciona y sirve muy bien, sí, o el poder conectarse con cosas placenteras, el poder, digamos, bajar a la realidad las fantasías que se tienen y saber si esto que están pensando es algo que tiene que ver más con un pensamiento más ansioso o catastrófico y no con algo que realmente es real. Porque, a ver, siempre situaciones, o sea, todos tienen miedo, todos tenemos miedo, es lógico, digamos, sería, me preocuparía que no, el miedo adaptativo hace que digamos, uno pueda tomar todas las medidas correspondientes para poder resolver de la mejor manera posible, digamos, la situación. Ahora, cuando mm, el miedo desborda y es desadaptativo, me paralizo y no puedo hacer nada. Y ahí es donde se vienen las complicaciones. mm, Entonces, tomarse tiempos para uno, tomarse tiempos para estar con su familia, los que están con la familia. Hay muchos que se aislaron, digamos, por decisión propia, digamos, ¿sí? Porque por ahí tienen miedo o porque tienen familiares a cargo que son, o porque tienen familias que son de riesgo y entonces por una cuestión de preservarlos. Hay muchos que mm, se aíslan dentro de la misma casa, digamos, como que llegan, hacen todas las medidas de entrada, digamos, a la casa con lo que nosotros conocemos, llegan y se van a su cuarto y se quedan en el cuarto y tratan de no compartir con la familia, digamos, hay diferentes mm, situaciones. Y muchos se conectan también desde la cuestión afectiva familiar, digamos, con los hijos o con sus parejas o lo que sea, digamos que conectarse. Yo siempre digo que las videollamadas y todos los streamings que hay están buenísimos porque nos conectamos un montón, pero también agotan mucho porque nos mm, falta un poco, cuando nosotras estamos hablando, hay toda una parte que tiene que ver con lo corporal, con lo gestual, con el estar conectadas también físicamente, digamos, en contacto en un mismo ambiente, que se pierden. Entonces el cerebro, de alguna manera, como que trata como de ir decodificando
todo Ah, lo que mira, está pasando, no solo lo que se está hablando, sino lo que está pasando que no lo tenemos, entonces es un agotamiento eso. mira. Pero a veces esto yo veo muchas que hacen las charlas con sus amigas, entonces tomar el té con mis amigas o tomarme, no sé, algo a la noche, una copita con algo con mis amigas y entonces se juntan y charlan. Esas cosas me parece que son las medidas que en este momento mejor funcionan, ¿sí? De autocuidado. Creo que tiene que ver con eso, con el poder, acá dice Eliana que el miedo no paralice. Claro. No, el miedo no, claro, cuando el miedo es siempre adaptativo, el miedo tenemos un sentimiento que nosotros tenemos, una emoción que nosotros tenemos, que la tienen todos los animales también, que nos está avisando que algo está pasando y nos está preparando, digamos, como para decir, bueno, acá está pasando algo, ¿sí? Entonces, si uno puede responder de esa manera y decir, bueno, tener la forma de poder actuar de manera adecuada, no va a haber problemas. Si el miedo invade y paraliza, ahí empieza a generar, digamos, demasiados trastornos, ¿sí? Síntomas y demás asociados a Mm, eso. Y el estrés es lo que sí está pasando un poco ahora, que tiene que ver también con una respuesta fisiológica que tenemos los humanos, en ujú. donde estamos siempre frente a un evento, a una situación que nosotros hacemos una lectura de que es peligrosa. Y entonces, ante la lectura de un peligro, digamos, nosotros nos preparamos para enfrentarla o para poder luchar o para poder huir, digamos, y para poder hacer algo con esto. Mientras Mm, podamos hacerlo, funciona. Cuando esto nos desborda, es cuando empezamos a tener trastornos de estrés postraumático y empezamos a tener situaciones traumáticas que van apareciendo. Y ahí es donde, y eso es lo que hay que evitar. Cuando aparece eso, se trabajará de otra forma, digamos. Pero la idea es que, y también nosotros marcamos mucho el trabajo grupal, ¿sí? Que charlen con sus compañeros de residencia, con sus compañeros de guardia, los que son médicos internos, con todos el equipo que tienen, que charlen, que intercambien información, que se sientan acompañados, que sientan que a todos les pasa lo mismo y que puedan como encontrar una solución a las problemáticas que se plantean, ¿sí? Porque si uno siente que, bueno, che, no sé, estaremos haciendo tal cosa bien y no, y sí, a mí me parece que sí, no, bueno, ¿por qué no averiguamos o por qué no hacemos o por qué no hablamos con alguien? Y entonces mm, eso también, o sea, si mm. hay algo que uno tiene que aprender en situaciones de crisis como estas y de pandemias, en donde estamos todos implicados, que las conductas y las respuestas individuales no van a servir y no van a ayudar, que lo que va a ayudar es compartir, o sea, lo Mm. comunitario, es cuando más se necesita, ¿sí? El yo me salvo, me quedo acá quietito y que nadie, y me pongo acá y que nadie me haga nada y yo estoy acá en mi quintita, en mi mundo y yo ya está, como estoy acá me salvé, Mm. eso es imposible, porque a la larga algo va a llegar, no hay forma de que no llegue. Claro. Entonces, entonces siempre digo que lo compartir es también parte de eso, de Sí. darle como una opción de mejorar. ¿Hacen terapias grupales ahí en el hospital o tienen No, como no, grupos? no, terapias grupales no, lo que sí se hacen es grupos, por ejemplo, de contención, digamos, utilizando una meditación grupal en donde Ah, mirá. participamos con mindfulness, eso sí se hace, se entrena, por ahí se da información respecto de eso, y también se hicieron siempre, digamos, sobre todo porque el área de pediatría, digamos, y lo que es trabajar en hospital y con población vulnerable, que es con la que trabajamos nosotros, Sí. hace que todo el tiempo estemos en situaciones de tensión y en algunos momentos más que otros de estrés. Entonces, la intervención grupal, digamos, a partir de charlar cómo se sienten, ver cuáles son las dificultades, ver cuáles son las cosas negativas y transformarlas en las que se pueden en positiva, eso es lo que estuvimos haciendo siempre. Durante el año siempre hacemos estas charlas grupales con los diferentes residentes y la verdad que funcionan y sirven muy bien eso. O sea, eso es lo que se hace, no hay terapia de grupo. Y después Ah, cada uno tiene su terapia individual. Los que hacen terapia individual es lo que funciona. Y cuando no la tienen y es necesario y uno lo registra, es llamarlo aparte o llamarla aparte y decirle, che, mira, me parece que estaría bueno que empieces una terapia. Y entonces, bueno, sugerírsela, digamos, porque me parece que es importante. Lo mismo cuando empiezan
con el tema de la automedicación, o si están muy angustiados o muy estresados, y empiezan, claro, al tener acceso, esta es una debilidad de los profesionales de la salud, se toman algo, entonces también darles un encauce mucho más... más contenedor para mí, que es decirle, mira, todo bien, yo sé que vos sabés esto, esto, otro, pero la verdad que te conviene ir a un psiquiatra, a consultar, a ver si estás tomando bien, si es necesario, porque hay muchos trastornos de sueño, ¿sí? En este momento. Hay muchos Sí, sí. profesionales de la salud que no están durmiendo, que están muy sobresaltados o que están muy pasados de rosca. Y bueno, y esto lo que tratamos es de evitar la sobrecarga. Entonces tratamos de que no se sobrecarguen con eso, y entonces ahí sí les sugerimos que haya un control externo, ¿no? Porque no que no sea todo dependa de ellos, o de ellas. Me parece que eso es importante. Está buenísimo. Varias personas te están diciendo que sos muy clara cuando hablas. Bueno, muchas Que gracias. muchas gracias. Cualquier pregunta que quieran hacer, las personas que están escuchando esta conversación la pueden escribir ahí abajo y Nora responde. Nora, Nora responde. Te quería preguntar, ¿cuáles son sí. como las cosas más típicas o como los temores más habituales que se ven hoy o cuáles son los pedidos que hacen los profesionales de la salud en este momento? A ver, los pedidos, ¿en qué sentido? ¿A qué te referís con eso, Claro, Marcela? A ver. como, no sé, los reclamos o las preocupaciones que tienen hoy, como, ¿qué es lo que te preguntan? A ver, son como dos preguntas para un lado o para el otro. Si es respecto de la parte de psicología, digamos, por ahí lo que dicen, no sé, puedo hablar con vos, estoy angustiada. Cuando empezó todo esto, hubo varios profesionales, pediatras, que se acercaron a hablar y a preguntarme y a decirme, mirá, me está pasando esto, estoy angustiada. Entonces yo le digo, bueno, pero vos no hacías terapia, sí. ¿Y por qué no le preguntabas a tu terapeuta si no puede hacerte, no sé, una videollamada? Me dice, no se me ocurrió, qué sé yo. Y bueno, esas son como las sugerencias que uno hace, o por ahí me dice, no sé, necesito que me escuches un ratito, llorar con vos un poquito y está ahí bárbaro y no hay problema. Ahora, después hay otras, por ahí otras demandas, otras preguntas, otras dudas que surgen es respecto más que nada a los materiales. Lo que es hoy lo más como candente es el tema de todos los materiales necesarios y las medidas de protección necesarias que tienen que tener para poder realizar el hisopado, ¿sí? Y entonces ahí a veces les genera, cuando empiezan a hacer los primeros hisopados, por ahí les genera un poco de temor si lo hice de manera correcta, si me cuidé, si me saqué el delantal, el camisolín hidrorrepelente, si me lo saqué o no me lo saqué, si me puse los guantes o no, si tenía la máscara, si no tenía. Empiezan como, porque uno en una situación, digamos, de tanto estrés, sí, en ese momento es estresante, lo que genera es que empiezan a dudar de sus propios conocimientos, que en realidad Claro, lo hacen. Lo que pasa que es como que entran en un estado de medio de shock y dicen, ay, habré puesto esto, habré hecho esto, no sé, la funda de los zapatos me las puse bien o no me las puse bien, o sea, todas esas cuestiones que pasan, y después, bueno, se van acostumbrando y lo van como haciendo, y siempre está el miedo ahí como dando vuelta como una sombrita, pero en realidad ahí en general como trabajar de a dos es como mucho más también más tranquilizador, porque siempre hay uno que también controla sobre el otro y eso es claro. importante. Esa es una medida también que uno da, que si pueden en lo posible estén de a dos trabajando para poder, para que no se sientan tan solos en ese momento, porque aparte uno en situaciones de mucho estrés uno duda de uno mismo, siempre, ¿eh? No conozco a nadie que no, incluida, digamos, o sea, porque uno se pone a prueba todo el tiempo, entonces, ¿estará bien esto que estoy haciendo? Entonces, en esos momentos está bueno que haya otro que acompañe y sostenga esto también, me parece que eso es importante, así que, y en general nada, después son digamos, cada hospital y cada clínica y cada centro de salud, o cada institución de salud tiene también sus propias realidades. Eso va a depender de cada institución y de cómo se van entrecruzando las cosas. Pero en principio hoy lo que pasa fundamentalmente son esos,
el miedo a lo que va a venir. También una me dice, esto es como cuando uno era chica y le decían, ahí va a venir el cuco, va a venir el cuco, y entonces uno lo está esperando, y es como que viene, pero muy de a poquito. Entonces eso también es como que genera cierta ansiedad, porque la verdad que es muy difícil, ¿no? Porque uno está, bueno, ahora va a venir, entonces viene un caso, viene otro, ¿y qué pasa? Y no. Claro, también nosotros tenemos exceso de información de lo que pasa en otros lados del mundo, eso en España, en Claro. Italia, en Francia, en Estados Unidos, entonces vemos el desborde que tienen desde la salud y el no dar abasto con un montón de cosas. Ese es el fantasma, digamos, que de alguna manera aparece todo el tiempo asociado a los médicos y las médicas de acá y los enfermeros y todos los profesionales de la salud, digamos, los camilleros, los ambulancieros, todos los que están implicados en el área de salud que están trabajando, digamos, y eso es como algo que está, pero bueno, eso es un poco lo que les pasa de alguna forma. Claro. Ahí Anto dice, solo decir que Nora es una genia, fui su alumna y sigo admirándola como entonces. Aprendí mucho de sus clases, sus palabras tan cálidas y su experiencia. Un placer escucharla siempre. Ay, gracias, gracias. Esos son mis pollos, por eso, son ex alumnos míos. Muy Pero igual bien. es un placer, son unos genios igual, sí, sí. Yo también aprendo de ellos un montón, de ella. Te quería preguntar, eh, ¿te van así como con quejas de tipo, otro que no sé, ¿no? Se lavó las manos. O otro que no, lavó la fruta con, qué sé yo, con No, detergente, con no, alcohol. en general no, en general están todos como bastante conectados con las medidas de cuidado y de higiene y ahora mucho más que antes, así que no, no, en general eso no lo, de hecho tienen cada uno, los que se quedan de guardia y están en la sala, tienen cada uno su mate, o sea, lo que antes era un mate comunitario como en todos los lugares, el comunitario, como digo yo, pasamos del mate al termo. El termo es con el agua es el que por ahí uno comparte, pero el mate no. Entonces, en general no, 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 son bastante... me ¿Eh? refería a, sí, los médicos se quejan de los pacientes, como No, uno, no, otro que no hizo tal cosa. mira, No. hasta ahora siempre o sea, particularmente en esta situación, no porque también hay mucha conciencia y hay por lo menos una inundación de información respecto de las medidas de cuidado y entonces en general van las enfermeras o los enfermeros y les dicen y también modelan, porque cuando llegan se lavan las manos, se ponen alcohol en gel antes de atender, después de atender. O sea, entonces en Mm, general esto es algo que no, que no estaría pasando, digamos, y que aparte son medidas que se tienen que focalizar para que no pasen justamente en esta situación. mm, Porque es eso, ¿no? Como que si llega a pasar, o sea, cualquier situación de no higiene implica un peligro y un riesgo. Entonces, eso están como muy atentos. Así que no es algo, sí en otras situaciones, en otros momentos, por ahí sí se han quejado de cuestiones pero ¿qué es lo que pasa básicamente siempre en las internaciones en pediatría, digamos, ¿no? Por ahí alguna mamá o algún cuidador que por ahí les contesta mal o que por ahí después cuando uno va es porque claramente no entendieron lo que los médicos y las médicas le estaban diciendo, ujú. entonces uno hace un poco de traductor, porque a veces pasa eso, pero ahí es el momento, eso es cuando vos esa pregunta por ahí es más para épocas ordinarias, en donde trabajamos todos los días y en donde hacemos los pases de sala también los psicólogos y las psicólogas y vamos a las salas y hablamos con las familias y hablamos con los médicos, entonces ahí es donde aparecen por ahí las quejas y aparecen las sugerencias y aparecen, digamos, las diferentes intervenciones que hacemos, pero en general, hoy particularmente no es algo Ujú. que surja eso, no es algo que esté surgiendo, Ok, pero sí, ok. Acá hicieron un comentario sí. que dice, Nora es especialista en abuso sexual infantil. En época de encierro puede verse más agravada la situación. Estaría bueno escucharla, es una excelente profesional. Yo te cuento que nosotros, creo que fue la semana pasada, tuvimos una entrevista con Valeria Leiva, que también ella, no sé si se conocen ustedes, No, no también la es conozco de la conozco de nombre, sí.
Ah, trabaja con temas de abuso sexual infantil, tiene un grupo de mujeres adultas que sufrieron abuso sexual en infancia y es la directora de un hogar de bebés en este momento. Sí, sí. Nosotros podemos seguir hablando sobre la contención de los médicos o si vos querés decir algo sobre el abuso sexual en la infancia en esta situación, también podés, digo, porque trajeron otro tema del que no estábamos hablando, así que vos sos libre. No tengo ningún problema. Es un tema que, a ver, es un tema que lo vengo trabajando desde el año 97, o sea que ya llevo muchos años de trabajo y de intervenciones y que en general lo que hacemos no es trabajar solo con el abuso sexual infantil del niño o la niña abusado, sino con toda la familia, digamos, y la Claro. intervención a nivel familiar. Entonces, y sobre todo en la población que nosotros tenemos, que es una población vulnerable, con familias, digamos, multiproblemáticas y con situaciones asociadas a esto de violencia familiar, violencia conyugal y también abuso sexual infantil, o sea que el maltrato está como bastante como inserto, digamos, en estas familias, ¿no? Entonces, y en tiempo, sí, en tiempo de cuarentena y de encierro, seguramente las situaciones de abuso que hasta ahora estaban pasando, pueden pasar dos cosas en realidad. Si el abuso es intrafamiliar, o sea, que es lo que pasa dentro del ámbito de la familia, que el abusador es, yo siempre aclaro esto cuando doy clases, charlas, que cuando hablo de abusador es porque el porcentaje más alto de abusadores son hombres, no porque sea una cuestión que esté hablando de género, no, sino simplemente porque un 90% de los abusadores, 95% son hombres, y entonces por eso digo el abusador. Pero en general, digamos, si es dentro del ámbito familiar, al estar toda la familia presente, puede pasar que a lo mejor no haya tanta posibilidad de manipulación para poder realizar el abuso. Todo va a depender de cada familia y de lo que pase y del espacio físico que se tenga, digamos, en la casa para poder o no, porque uno necesita tener un espacio para poder manipular y para poder silenciar a este niño o esta niña y poder hacer el acto abusivo. Entonces, Claro. si hay opción de poder hacerlo, se va a seguir haciéndolo. Y si no, a lo mejor esto puede como funcionar al revés, como un control, porque hay mucha gente mirando también. Esto es algo como para verlo. Yo creo que en estos casos siempre digo, todas las familias, y si bien el abuso sexual infantil es como un tema general, después uno lo tiene que bajar a cada familia, sería un enfoque más ecosistémico, que quiere decir mirarlo en esa familia, en ese lugar y en ese contexto. O sea, uno no puede hablar de todos en todas las casos iguales porque no son ni los abusos ni las familias iguales, ni los niños ni las Claro, niñas. claro. Entonces, eso por un lado, digamos, por ahí sí existe por ahí un aumento, o por lo menos, sí, supongo que un aumento en relación a lo que es la violencia de género, ¿sí? Y la violencia de pareja, que por ahí Sí. puede ser que puede ser que ellos, digamos, ante estar en una situación de constante encierro, en donde están todo el tiempo en el mismo espacio, sí aumenten, digamos, las situaciones de violencia. De hecho, ha pasado y conozco varios casos en donde hubo que hacer intervenciones y demás, porque la situación es, con lo cual es mucho más complejo, porque, digamos, al ser un adulto y hacer un caso de violencia es un delito que la persona lo tiene que denunciar, uno no Claro. puede intervenir. Distinto con menores o con los niños y niñas que son menores de edad, que uno sí tiene obligación y que el Estado interviene. Entonces, ahí es diferente. Pero sí, puede ser que se dé o no, depende, eso depende del ámbito en donde se está, donde se dé y de cómo, digamos. ¿Sí? Si están Claro. en una habitación todos juntos todo el tiempo, por ahí las probabilidades es más difícil. No es lo mismo que cuando la mamá sale a trabajar o el papá se queda o los hermanos están o van y vienen, digamos, hay otra dinámica. Hoy la dinámica es totalmente diferente. Claro. No sé si contesté la pregunta, pero creo que es por lo menos lo que pienso yo respecto de eso. Buenísimo, muchas gracias. Acá Anto No, de dice, no, nada. ¿alguna sugerencia para los profesionales que estamos atendiendo a nuestros pacientes por videollamada, siendo que no es la forma de atención más habitual? No sé, ¿quién dice Anto?
Sí, Dijo Ana. No, no sé, Anto, si hay algo en especial, digamos, como para hacer. Simplemente yo creo que es difícil para todos. A medida que van pasando los días uno se va acostumbrando, teniendo en cuenta esto que dije antes, que me parece que lo que es difícil es poder como, nos falta una partecita y el cerebro como tiende a completar todo, lo completa como puede, lo cual nos deja un poco más agotados. Pero yo creo que uno tiene que, de hecho a mí me pasa, digamos, trato de ser lo más, entre comillas, natural posible respecto de charlar, y en la medida que uno va hablando y se va relajando, se va entablando un vínculo terapéutico a la medida que se puede, es lo que hay también, así que yo pienso que es eso, que es escuchar. Una de las cosas que algunos pacientes se quejan es que, no, no conmigo, pero he escuchado, sí. que por ahí cuando uno hace videollamadas con los pacientes como terapeuta, uno recibe un montón de mensajes y a veces uno como que baja, mira y entonces se distrae un poquito. Y esto es parte de la Sí. tecnología y a veces algunos se quejan de eso. Entonces lo que yo aconsejo es que cuando lleguen los mensajes que traten de no mirarlos, dejarlos pasar y una vez que terminen la sesión poder de responderlos o conectarse con los que les mandaron el mensaje, porque ya uno ya distrae bastante, como es muy difícil concentrarse en una situación virtual. Entonces, de hecho, Claro. a ver, yo he tenido varios pacientes nuevos ahora en este último tiempo de cuarentena por primera vez en videollamada, digamos, por remoto. Sí, sí. Y bueno, Sí. yo trabajo también con pacientes que son del exterior, entonces yo ya vengo trabajando y que no los conozco a través de videollamada. Cuando vienen a Argentina, por ahí nos encontramos, digamos, vienen al consultorio, pero en general, o sea, se puede, es diferente, yo creo que es un estilo distinto de abordaje, pero no, no hay, o sea, los tiempos son los mismos. Lo único que cambia un poco para nosotros es que, dada la situación de cuarentena y de encierro, muchas veces los pacientes no tienen el espacio físico para poder hablar de manera íntima y entonces, Sí. conozco algunos que se fueron al auto, por ejemplo, a hablar, porque están Sí. solos, entonces bajan o se van al auto y se ponen a hablar ahí, otros se van al baño, digamos, otros le dicen a la pareja o a la familia, le dicen, che, no te vas a hacer una compra justo ahora hasta el súper, así yo puedo hablar, digamos, están buscando la forma. Entonces, el tema es que a veces no es un horario, no es lo normal que sería uno tiene una agenda en donde dice, bueno, hoy es martes, o hoy es lunes y atiendo de tal hora a tal hora y tengo los pacientes. No, Cuando ni podés atender, podés hoy a las 5 de la tarde porque, o a las 6 porque justo, entonces eso es un poco lo que nos saca, pero bueno, hay que flexibilizar. Me parece que el consejo es flexibilizar y tratar de nada, de poder escuchar. Yo creo que la escucha es la misma, digamos, a pesar de que que sea virtual de alguna manera. Más cuando uno ya viene trabajando con esos pacientes, ya nos conocen, no es un paciente nuevo. Cuando uno ya viene trabajando también tiene como mayor confianza como para poder manejar las cosas de otra forma. y acá dicen, ¿y cuándo podremos atender en el consultorio? Si Cuando lo, conseguir. cuando lo decía el ministerio, cuando sea el momento que decía el ministerio que lo podemos hacer, en realidad yo creo que el problema de atender en el consultorio no es solamente nosotros, sino los pacientes que vienen. Pues nosotros Claro. yo las últimas semanas, la última semana que estuve atendiendo, el viernes se declaró la cuarentena, el jueves yo terminé de atender a las 9 de la noche, atendí guardando la distancia, con alcohol en gel, el paciente llegó, nos saludamos de lejos, alcohol, vas al baño, te lavas las manos, entras, se va, tira alcohol y aerosol con desinfectante por todos lados y no hubo ningún problema, digamos, se puede atender tomando las distancias. No, no es una profesión como, por ejemplo, no sé, kinesiología, que tenemos que tocar al paciente, entonces nosotros deberíamos, pero eso lo tiene que regular el ministerio en qué momento. Ahora, también puede pasar que los pacientes no quieran venir porque tengan miedo de salir y todo, Claro, eso es otra opción. O sea, es totalmente. como, por ahora estamos ahí como intentando ver qué pasa, pero no es algo Sí. que ya esté como por lo menos puesto en marcha. Y acá preguntan, ¿y con los pacientes nuevos cómo fue tu experiencia? No, en general buena, porque a ver, los pacientes nuevos de ahora en la cuarentena fue buena, porque en general eran
digamos, situaciones puntuales por las que estaban hablando. Ujú. Entonces pudimos charlar bien. Fue la primera entrevista, en general es una entrevista para conocer y para ir entendiendo qué es lo que pasa, qué es lo que necesita, qué es lo que busca, en qué lo podemos ayudar, cuáles son los objetivos que vamos a plantear, digamos, tratar como de hacer algo un poco más concreto. Pero la experiencia en general es buena, no tuve, no me han dicho ni nada, de hecho sigo viéndolos y no es depende también del estilo que tenga el paciente o la paciente, porque en general si están acostumbrados a trabajar en remoto o están acostumbrados a tener amigos o familiares en el exterior que también hablan de esta forma, entonces ya es Claro. como están más cancheros, digamos, para poder hacerlo y bueno, la necesidad tiene que ver con la posibilidad de decir, bueno, espero a que termine todo esto y voy al consultorio o si necesito, esto es lo que hay y trato de ir como adaptándolo lo mejor que se pueda. Así que la Mm, experiencia en general es buena. buenísimo. Es que el otro día estaba De hecho, hablando, bueno, perdón, perdóname, Marcela, quiero hacer una aclaración. Hemos tenido con chicos del hospital, niños y sus papás, entrevistas por remoto con los ah, niñitos. O sea, sí, yo he tenido con algunos y otra de las colegas que trabajan conmigo también han tenido con chicos y niños de 8 años, 7, 9, que hemos podido hablar, charlar, jugar incluso, mostrarnos su cuarto con sus juguetes y sus cosas. Sí, es una experiencia también interesante, digamos, ¿sí? Se sí, puede de alguna forma tratar de lograr eso, así que está bueno, sí, así que qué sí, lindo, buenísimo. sí, No, lo que yo te iba a preguntar era otra cosa, volviendo a la, a los médicos, ¿no? sí, Eh, el otro día estaba viendo los estados de WhatsApp y había una médica que dijo como dejen de aplaudirnos como si después como hay como no los aceptan en los edificios o nos ponen los carteles o sí. los sueldos no son los adecuados o no tenemos suficientes como insumos para la protección, como había como una bronca por ahí, ¿no? Como el aplauso a las 9 felicitando, pero que después, ¿no? Como Sí. Sí, una eso es situación. algo, yo también, vos sabés que yo también lo estuve pensando, eso un poco en relación a esto de, bueno, ha salido en los medios las denuncias, incluso denuncias penales de los profesionales de la salud que cuando llegan se encuentran con amenazas y con papeles que no pueden entrar y demás. Entonces yo siempre digo algo, a ver, en principio, que es lo que dije antes, los profesionales saben cómo tienen que cuidarse y claramente tienen su familia y claramente ellos están en riesgo, o sea que van a utilizar todas las medidas de protección posible. De hecho, cuando salen del hospital y cuando llegan, se sacan todos los elementos que pueden ser contaminantes, utilizan como cualquiera cuando viene de la calle. Así que me parece que eso es una cuestión más fantasiosa y hasta tendenciosa, diría, ¿no? Y egoísta por parte porque por otro lado, si les llega a pasar algo y van a ir a la clínica, al hospital o al centro de salud, los van a atender estos mismos médicos, que también Claro. están en un lugar contaminado, supuestamente, como ellos piensan. Entonces, me parece que esto es algo, vos sabés que yo estaba pensando si en otros lados del mundo esto pasaba y no tengo por lo menos registro de eso, o por lo menos no surgieron de lo que yo leí o de lo que yo estuve viendo como quejas en otros lados del mundo. Al contrario, Mm, me parece que hay como una profunda admiración, respeto y cuidado por los profesionales. Y sí. acá lo que está pasando yo creo que esto genera mucha bronca, porque termina siendo una conducta súper discriminatoria, digamos, respecto de eso, porque vos venís de hacer una guardia 24 horas, reventado o reventado, querés llegar a tu casa y te encontrás con eso, o sea, el nivel de violencia que tiene eso es terrible, digamos, y el impacto emocional para el profesional es realmente muy fuerte. Entonces, la verdad que
la verdad que esto no lo tengo muy en claro. Me parece que sí es gente que es bastante egoísta y que debe tener un estilo que no es que afloró ahora una serie de conductas individualistas y de violencia, pero seguramente las debe haber tenido con anterioridad, porque en general uno en estas situaciones uno se vuelve más solidario, ¿no? Más discriminador y más violento. Al revés, uno se vuelve, o sea, surgieron, o sea, yo tuve pacientes míos que me donaron máscaras, donaron barbijos, hicieron un montón de cosas amorosamente, entonces creo que es lo que surgió y lo que surge en todos lados, gente que da de comer, o sea, hay un montón de gente de la comunidad y que ayuda un montón. Sí, Entonces me parece que ahí yo creo que es una cuestión más de alguien, de personas especiales, digamos, específicas, que están sí, haciendo estas cosas y que ya deben tener como antecedentes de no ser muy buenas personas, porque la verdad que es que hay que ser muy mala persona para hacer una cosa así, ¿no? Porque, y tener tanta ambivalencia al punto de decir, bueno, ok, vos me estás echando, mañana vas al hospital en donde yo estoy haciendo guardia y yo te voy a tener que atender, digamos, ¿no? Una situación como bastante paradójica. Pero yo creo que tiene que ver con eso, con que hay siempre en todos los lugares, y más lo que tiene que ver con estas pandemias así a nivel mundial, que saca mm, lo mejor y lo peor de la gente. Y eso va a claro, depender de lo que uno tenga antes, como recursos internos antes, ¿sí? Como persona. Me parece que eso no es un movimiento de todo el mundo. Creo que es como que en ciertos edificios y con ciertas personas de ese edificio que tienen claro. esto, ¿no? Y claramente lo que tienen que hacer es hacer la denuncia y bueno, ver qué pasa. No sé qué está pasando en la justicia, si está vehiculizando eso o no, eso no lo sé, pero sí una amenaza, es un delito penal, así que tienen que hacer la denuncia correspondiente, ¿no? Y nada, y ver un poco eso que pasa, qué sé yo, también hablar con el consorcio en el caso que sea un edificio y demás cosas, pero me parece que eso es como, creo que siempre hay gente jodida, digamos, hablando en criollo. Sí, Malas sí, personas. Existen abusadores, existen maltratadores, violadores, o sea, existe, o sea, no es que no, digamos. sí, Entonces, bueno, es la condición humana también, así que no. Por suerte no es el general de la población, al contrario, creo que la población está como bastante, en general es bastante como cuidadosa y mm, agradecida, sí, sí, yo creo sí, que sí. sí. Bueno, hay unas preguntas. Nos Venga. quedan 8 minutos antes de que Instagram nos corta. Perfecto. Antes que vamos a desaparecer, se autodestruirá. Sí. Dice, Paula, pregunta, ¿tuviste alguna situación difícil de contener? ¿Alguien que se angustió mucho? ¿Qué haces? Y además, o alguien que te cortó, que se fue de la sesión. Hizo dos preguntas. A ver, ¿Te las respecto a que en general, asociado ahora al momento de la cuarentena y en este tipo de atención, o en general en mi experiencia de 30 y pico de años. cuarentena cuando es virtual? ¿Viste? ¿Cómo Ah, haces para contener? No sé, me imagino si no abrazás. ah. Eh, no, en general las veces que me ha pasado que se han conectado emocionalmente, uno, digamos, por ahí no abrazás ni nada, y por ahí a veces en el consultorio tampoco, uno puede acercarse o no, digamos, o puede contener de diferentes maneras. Yo creo que con sostener la mirada, estar ahí, escuchar lo que está diciendo, validarle si está angustiado o está llorando, o, angustiada o angustiado, digamos, por algo en específico, validárselo, darles la contención, decirles, bueno, por ahí uno puede en ese momento, si está muy angustiado, decir, bueno, mirame, vamos a hacer una cosa, dejemos de hablar, vamos a hacer un ejercicio de respiración, respiramos profundo, inhalamos, trata de respirar, anda a buscarte un vaso con agua, estás acá, estás solo, no estás sola, estás con alguien, necesitamos, depende del grado de descompensación que tenga, digamos, pero en Claro. general uno puede. Hay opciones y estrategias que uno puede usar como esta, ¿sí? Decirle, bueno, para, mirame, respiremos, relajémonos, largamos el aire, volvemos a respirar, tratamos de pensar, estamos acá, no estás sola, no estás solo, estoy yo, te estoy escuchando. Y entonces creo Mm, que uno puede, como de alguna manera, lograr,
calmar al paciente. Si no pudiera hacerlo porque sea más que una angustia, sea por ahí una angustia que requiera algún otro tipo de intervención, le diré, mira, ¿estás con quién estás? Me comunicaré con la familia, le diré que hable vía remoto o por teléfono y haré las intervenciones necesarias en función de lo que me digan, digamos, pero en general es eso. No, no me pasó que alguien me haya cortado y se haya ido, no, nunca me pasó eso, pero puede pasar, el paciente puede hacer lo que quiere, parece el Claro. paciente, puede hacer lo que se le cante, así que puede putear, enojarse, decirnos de todo, nosotros somos los que tenemos que saber qué hacer con eso, así que eso es, esa es la ventaja de ser paciente y la ventaja de ser profesional es ese, que uno puede permitir eso. Ujú. Buenísimo. Bueno, se nos está acabando un poco el tiempo, pero antes de terminar te quería preguntar, ¿hay algo que vos quieras decir que yo no te pregunté? ¿Como hay algo que quieras agregar? No, no, me parece que no, creo que estuvimos hablando un poco de la idea de lo que era el tema de hoy, y, ampliamos otros temas, o sea que estuvo bueno eso también, que bueno, eso porque también es un tema del cual yo trabajo bastante y me gusta, no por el tema en sí, sino porque me apasiona poder trabajar con la población y con el abuso sexual infantil y ayudar, digamos, de alguna manera a eso. Pero no, no, creo que más o menos está todo dicho y la idea es que, bueno, que podamos seguir cuidándonos y seguir siendo conscientes. Hay una de las cosas que sí me parece que es como general, es que si uno toma realmente conciencia de lo que implica y las medidas de cuidado, yo creo que vamos a poder sostener las cosas de mejor manera, pero ahí sí apelo que hay una parte que el gobierno dice, dictamina, y hay otra que es la responsabilidad de cada uno de poder hacerlo y de tener que sostenerlo, no es la responsabilidad de uno como persona para la sociedad y para la familia y para la sociedad, y uno tiene que saber que uno se tiene que cuidar, pero también está cuidando a los demás, y eso sí me parece que es importante, que el cuidado de uno y de los demás. A mí me parece que ahí es donde está la base por lo menos, vivir en una sociedad medianamente, digamos, empática y civilizada, pero más que civilizada me gusta la palabra empática, ¿no? Que es como, sí, así que, pero no, después no sé si vos me querés preguntar algo más, si no, en 3 2 No, 1 queda un poquitito. Estamos en el minuto 56 con 22 segundos. Bueno, te quería agradecer muchísimo por esta conversación un de hoy, fue placer, súper un placer. interesante. Quería agradecerle a toda la gente que estuvo hoy escuchándonos, haciendo preguntas, comentarios, tirando corazoncitos. Hermoso. Muchas gracias. Quería Muchas gracias. contarles que mañana vamos a hablar con Agustina sobre el TDAH y sobre cómo se, no cómo se diagnostica, pero qué le pasa a una persona cuando llega a su diagnóstico. Así que es súper interesante, es de la organización Unidas por el TAD. Y después el jueves vamos a hablar con Cecilia, que ella usa el scooter eléctrico. No sé si se dice que es usuaria de silla de ruedas, porque no es una silla de ruedas, es un scooter eléctrico, pero para hablar sobre cómo se tiene que buscar nuevas soluciones y hablar sobre la accesibilidad en este momento de cuarentena, ¿no? Así que bueno, a toda la gente que está acá todavía, quería contarle un poco la agenda de esta semana. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente. No, muchísimas gracias a vos, Marcelo, un placer, y bueno, seguimos en contacto. Un beso. Dale, genial. Hasta Chao. luego. Chao, chao.